Hola, muy buenas a todos y gracias por vernos en este vídeo. Hoy tenemos novedades de Canon y tenemos novedades con un invitado de lujo que es Jaime Martínez Soria. Como no hay dos sin tres y hasta ahora teníamos las PTZ, la CRN300 y N500, pues la familia crece y en este caso ya os presentamos oficialmente también lo que sería el nuevo modelo que es la 700, que aunque comparte físicamente el chasis de la 500, tiene ciertas novedades que es bastante interesante. Y Jaime, que muy amablemente nos acompaña en este radar, bienvenido de todo. Como primer, Muchas como gracias, primer Jordi. saludo. Sí, la primera vez en el radar. Que esperemos que no sea la última, pues a ver si nos explicas un poco cuáles son las ventajas de la 700 y luego de todo el software que la va a rodear. Sí, pues la verdad es que Canon lanzó esta cámara recientemente y lo que tenemos con la CRN700 es un mismo cuerpo Bien. que en la CRN500, digamos, es una hermana mayor muy orientada al broadcast y ya a producciones de alto segmento, pero lo que tenemos es una parte trasera, digamos, la primera diferencia que ves cuando ves la cámara es el mismo cuerpo, pero en la parte trasera tenemos una nueva salida, una salida 12G por SDI, por HDSDI, que hace que la cámara pueda sacar señal por 4K y a la vez tener una señal dual en la cual mantenemos la 3G HDSDI que teníamos para sacar, por ejemplo, un HD. Entonces podrías hacer una doble salida para tener, por ejemplo, un backup o para tener una captura diferente o un monitorizado en alta calidad, ¿no? Muy bien. Haciendo un repaso rápido respecto al modelo inferior, y de hecho comparte bastantes características con este modelo 700, estamos hablando de una cámara con un sensor de 1 pulgada, por tanto ya tenemos una estética diferente, una estética ya no tan de vídeo, ya acercándose más a una estética cinematográfica, una cámara que además tiene una torreta de filtros de densidad neutra y que tenía las salidas de HDMI en 4K o bien salidas IP, que por ejemplo podían ser SRT, podía ser NDI, también tiene el protocolo FreeD para todo, para poder integrarla dentro de entornos virtuales y bueno, en definitiva una cámara realmente pensada pues eso, para una aplicación totalmente profesional. Aparte de lo que es la concepción mecánica y electrónica de la cámara, pues hay una serie de ventajas sobre lo que sería la parte de software, que una de las cosas que me gustaría explicar y remarcar sobre el software de Canon es que está muy bien pensado, está muy bien diseñado, realmente está sobre todo conceptualizado para que los operadores realmente lo entiendan de una forma rápida y de forma cómoda. Si nos lo quieres explicar un poquito. Sí, a ver, el nuevo software de Canon, digamos, para este tipo de cámaras es mantener el que usamos, pero con una aplicación de autoseguimiento que después veremos. Entonces, la clave es, si quieres, podemos pinchar en pantalla. Podemos ahí. Es, que además hoy tenemos invitados de honor. Tenemos a Josep y a Jordi. Hay que presentarlos, Hombre, por favor, que nos vienen aquí a ayudar muy amablemente. Bueno, muy amablemente, yo sé de uno que ha necesitado una chaqueta como la mía, Canon, pero no, es broma. Gracias por ayudarnos porque, bueno, ahora más adelante vamos a ver las capacidades de esta cámara para hacer el auto-tracking, pero bueno, sobre todo recordar o está bien la oportunidad para ver cómo se instala el nuevo firmware, que próximamente en mayo estará disponible para esta cámara, para la CRN700, y en julio estará para la 300 y la 500, sus hermanas pequeñas. Perfecto. Entonces estaría genial, pues eso, enseñarlo aquí en un momento, ya que me habéis pinchado mi ordenador, pues eso, destacar que este es el browser, el que usábamos hasta el momento en nuestras cámaras PTZ, y que simplemente con una actualización de firmware, que haríamos de una manera súper sencilla, digamos, nos iríamos a la parte de configuración y digamos lo que harías es, una vez que instalas el firmware, tú te detecta la capacidad de hacer un add-on añadiendo, digamos, un archivo que tendrías, ese firmware, el auto-tracking application, ¿vale? Entonces le daríamos y ya tendría su licencia y todo, y simplemente abriríamos el siguiente browser, que sería este de aquí. Vale. Y se nos abre un nuevo mundo, que es el de la aplicación de auto-tracking, que como sabes pues ha dado mucho de lo que hablar, que ahora todos los fabricantes de este tipo de cámaras lo están sacando porque es necesario, y que lo que nos va a traer pues es sobre todo una capacidad de seguimiento automático que va a hacer que un operador pues también pueda trabajar mucho más tranquilo hasta el momento, porque hasta el momento era todo manual, pero puede trabajar de una manera mucho más rápida y eficaz y hacer una realización, digamos, con una capacidad mucho más efectiva, porque por ejemplo puedes tener 3 cámaras y tener el auto-tracking en la principal y dedicarte solamente a pinchar pues, con una ATEM Mini o con otro tipo de mesa la imagen que necesites en ese momento, siempre manteniendo en la principal o en el corto en la que tú elijas
a tu ponente, por ejemplo. No, además, una de las cosas que me gusta cuando lo vimos hace unas semanas en ISE, o ahora que de hecho estamos viéndolo aquí, es que lo que es el seguimiento realmente es como muy orgánico, en el sentido de que no es un seguimiento mecánico, frío, sino que realmente puede llegar a simular, no sustituir, sobre todo eso hay que dejarlo siempre claro, pero sí realmente a simular el trabajo que tendríamos con un operador de cámara normal. Sí, al final cuando... Humano. Sí, lo primero que hacemos con este tipo de automatismos, y a ti te pasa igual que a mí, es llevarlo a prueba al máximo y decir, bueno, es que tal... Pero realmente cuando tú que has manejado una mesa, cuando tú manejas una mesa de PTZ, el zoom no es tan efectivo, digamos, como cuando estás trabajando con una cámara de estudio, sino que es un zoom pues un poco con un joystick, entonces va a ser siempre un zoom pues de un lado a otro con un rango más corto, ¿no? Digamos, en este tipo de cámaras están hechas para estas cosas, ¿no? Para platos pequeños, para educación, etcétera. Conferencias. Entonces, el que te pueda seguir siempre a una persona, porque si vemos ahí, ahora explicaremos en detalle un poco todo el browser, pero bueno, lo primero que vemos es que detecta dos caras. Bueno, lo primero que detecta es de que el movimiento que está haciendo, por ejemplo, Josep, la cámara ya lo está siguiendo, es decir, hace un zoom in-out, más a más también hace lo que sería un movimiento panorámico y efectivamente está haciendo concentrado directamente sobre él. Eso es. ¿El sistema se basa en reconocimiento de caras, de cuerpos? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo gestiona? La cámara, gracias a su tecnología Dual Pixel, que os hago un breve recordatorio, y es que hasta el momento, hasta hace unos años, las cámaras enfocaban por contraste y era un enfoque que no era preciso, por lo tanto Canon lanzó su sistema de Dual Pixel, que lo que hace es que, con diferencia en un diodo del sensor, manda dos señales, dos fases, y sabe, digamos, de manera muy exacta a qué distancia y qué sujeto hay delante de cámara, ¿no? Entonces, lo que la cámara detecta es todas las caras o todos los rostros que pudiera haber frente a su sensor, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es, ella coge o la primera persona que entre o la que le marquemos, digamos. Entonces, ahora mismo tenemos al principal protagonista y tenemos a un intruso. Pues el intruso lo detecta y me dice a mí si yo quiero que sea él. Vale. En un momento que yo elijo que sea él, le puedo marcar. Ahí le cojo a él o le cojo al que ya teníamos. ¿Qué nos está pasando? Que hay otra opción que es súper importante y que es de lo que más me gustó a mí cuando llegó este auto-tracking, y es que también podemos decirle el tamaño de plano o cómo componer. Vale. Ahora está siguiendo, de hecho, únicamente a Josep. Ahora, si por ejemplo quisiéramos hacer el cambio a Jordi, sería tan sencillo como marcarle... Marcar en su cara. Vale. Perdona, tenía marcada lo de la silueta, sería ahí. Correcto. Es que tenemos dos opciones, es un poco lo que quería explicar. Tenemos tanto el Target Select para marcar al sujeto, vale, o la silueta. ¿Qué quiere decir esto? Que es un poco lo que yo mencionaba. Todo el que sea operador o el que esté trabajando con PTZ lo va a saber. Yo vengo del mundo de la cámara y para mí es también muy importante siempre que los aires sean más o menos, por así decirlo, fieles, ¿no? Que no sea 1,5 metros por arriba. Entonces aquí, si tú le dices que más o menos el sujeto siempre esté a una altura de que su cabeza esté cerca de la parte horizontal del cuadro, pues lo va a tener. En este caso, si sabemos que se nos va a mover o nos puede venir encima, lo que haríamos sería, por ejemplo, bajarlo un poco para que tuviera más de aire. Lo importante, un poco en resumen de esto, es que a priori, cuando tú usas por primera vez la aplicación, lo que hace es que te dice un poco tres opciones. Tamaño de plano, ¿vale? Aquí tendríamos un tamaño de plano que podríamos elegir hasta hacerlo bastante cortito. Sensibilidad del movimiento, es decir, podemos darle que sea más brusco, pero que sea muy rápido y efectivo. ¿Para qué? Pues para realizaciones donde nosotros vamos a elegir cuándo coger al sujeto en ese momento. Pero también podemos decir, oye, no, esta cámara va a estar en todo momento en directo y quiero que los movimientos sean, como tú dices, más suaves, más pues académicos, incluso podemos decir. Entonces ahí le dejaríamos la sensibilidad en esta opción, al 1, ¿vale? Y luego, sobre todo, el tema es tener opciones de la silueta y demás, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces aquí, bueno, yo la tengo al máximo de zoom y es como hacerle sufrir, por así decirlo, pero lo hace bastante bien. Entonces podríamos abrir. Sí, tenemos a Josep ahí diciendo, bueno, ahora voy a ser yo quien haga el test de verdad, ¿no? No, estamos viendo que funciona bastante bien, ¿eh? También es cierto que es como siempre decimos, nos la llevamos un poco al máximo, pero al final es también pensar que ahí habría un ponente, el ponente va a estar preocupado de su ponencia, no de estar mareando a la cámara. Entonces, en el caso de que se nos vaya de plano y demás, pues habría que ver un poco las opciones que ya sí que tendríamos que entrar a configurar. Es decir, la app viene preconfigurada un poco con esas tres opciones
que tenemos arriba, de la silueta, del tamaño de plano y de la sensibilidad a la que se mueve. Y luego pues on y off, porque también tú puedes decir, ahora quiero desactivar el auto tracking, pues lo desactivas y ya está, y la cámara se mantiene como hasta el momento eran nuestras PTZ, con su dual pixel de enfoque, pero no de seguimiento. Entonces, el tema, ella de hecho cuando activas y desactivas, también lo que hace es volver un poco a inicio para decir, a ver, ¿cuántas caras hay? ¿Quiénes son los que van a estar? Ahora ha elegido a Jordi porque estaba en el centro y era el indicado, entonces Josep pues se nos ha quedado fuera. Luego ya la idea es pasar un poco a tener una serie de settings. Cuando yo entro en settings, la cámara se queda parada en estático y ahí lo que vemos es un poco que tenemos opciones de darle rangos específicos donde se va a grabar. Es decir, está muy bien que la cámara funcione toda en automático, pero si le ayudamos, su movimiento va a ser aún así mucho más fiable y va a ser mejor. Entonces, si tenemos un set como hoy, o imaginaros que estamos trabajando siempre en una misma aula o en un teatro, etcétera, pues lo que haríamos sería decirle, oye, siempre el escenario va a ser tu zona de trabajo. Harías una zona de captura, tanto en la parte horizontal, vertical y demás, y ahí la cámara de una manera más inteligente va a saber en todo momento dónde vas a estar, ¿vale? También tendríamos... O sea, que impediría, por ejemplo, en este caso, que aquí tenemos un mini plato que hemos improvisado ahora, marcarles unas zonas de exclusiones para que no aparezcan o que no se muevan. Eso es, y sobre todo que la cámara al final está trabajando con una inteligencia artificial, por así decirlo, imaginando dónde va a estar el movimiento para hacer su parte de seguimiento más fluida. Entonces, si se lo facilitamos, pues mucho mejor. También tenemos la opción de decirle dónde va a ser siempre el inicio de captura. Entonces, si el ponente siempre va a estar en una zona del escenario, también decirle que ahí es donde tiene que empezar a moverse. Entonces, quizás empiece en plano general y cuando el ponente entre a ese rango, ahí empieza un poco el movimiento, ¿vale? Y el tiempo que queremos, aquí tendríamos el tiempo que queremos para que inicie el movimiento. Imaginaos que siempre, pues eso, tardan en entrar, saludan o van al atril, etcétera, pues bueno, podemos decirle un poco el tiempo que tendríamos. Luego igualmente para la parte de prioridad, de display, pues también decirle un poco eso, dónde queremos que siempre funcione mejor el enfoque, y además se podría marcar las zonas en la siguiente opción de vista de ellos, ¿vale? Luego tendríamos también la parte de auto tracking, que esto es un poco lo que más nos va a ayudar a, si hay uno o dos personas, que sea ella sola la que seleccione otra cara o que siempre mantenga la misma. Lo que eso es importante, más que nada porque si hay cruces de personas, pues que la cámara no... Sí, eso es súper importante. No salte aleatoriamente de una persona a otra. Claro, porque yo a veces intento decir que siempre va a haber un ponente y tal, pero me habéis puesto un ejemplo muy bueno antes, que era el de un programa de cocina, por ejemplo, que hay dos chefs o más, o bueno, multitud de opciones. Estamos hablando de teatros y de musicales, pues igual, ahí hay muchísimos protagonistas. Es cierto que quizás esto sea más para seguir a uno, dos o tres, no, pues si tienes yo creo una opción de un musical, quizás habría que ver cómo funciona. Bueno, a ver, si tú tienes esas zonas, digamos, donde tú puedes visualizar todas las caras y luego seleccionar elegir, cuál es la que te interesa, realmente puedes llegar a sofisticarlo un poquito más. Claro. Pero bueno, ver aquí que tienes el tema del auto select, también tienes una capacidad de elegir X segundos para que cambie a la otra persona. Y luego, por ejemplo, tenemos una opción también de cambiar el tamaño del display de la silueta, que esto es bastante interesante, porque igual si tenemos a la persona muy cerca o tenemos diferencia de distancia, pues podemos elegir el tamaño del display. Bien. Decimos que este software todavía no está disponible, estará de aquí a poquito, ¿no? De aquí a un par de meses, más o menos. Exacto, este software va a estar en mayo. Vale. Con posibilidad de compra y para esta cámara. Los usuarios que ya tengan las 700, pues en este caso tendrán que poner en contacto con vosotros y se les solicitaría una licencia. A raíz de ahí, o sea, a partir de ahí, todas las cámaras que salgan, pues lo llevarán incluido o se podrá comprar como pack. Y sobre todo lo más importante, que la mayoría de la gente pregunta, y vosotros que tenéis muchísimos clientes que tienen estas cámaras, es cuándo va a poder estar en la 300 y en la 500. Pues a partir de julio, lanzaremos, comunicaremos y tendremos un poco la posibilidad de tener el firmware junto a su licencia para instalarlo en las cámaras, que vamos, es súper fácil. Yo lo he hecho
justo antes de empezar esta grabación, y es simplemente pues añadirle como un cambio de firmware, que ya lo habéis hecho muchas veces en este tipo de cámaras. Vale la pena aprovechar también para comentar que tanto para 300, 500 como la nueva 700 va a haber 2 softwares nuevos, opcionales, que también van a ofrecer herramientas extras. Eso es. Yo que soy fiel a vuestro radar, la semana pasada estuve viendo ahí el radar y vi cómo enseñabais un poco todo lo que teníamos en la feria. Y la verdad es que el sistema de Autoloop también es muy interesante. No es quizás no era tan esperado como este, porque este, digamos, te hace todo, pero el Autoloop es uno de los 3 que presentamos. Digamos, presentamos el autotracking de movimiento, que es este. Presentamos el Autoloop, que es muy interesante para realizaciones, pues, tipo lo que hemos hablado, de teatros, musicales, realizaciones de platós, donde siempre más o menos se hace lo mismo, entrevistas y tal, donde tú le puedes marcar una serie de movimientos, una serie de presets. Hasta 100, si no me acuerdo. Hasta 100, y además le puedes marcar como muchos cambios de movimientos o sumas de estas memorizaciones con diferentes tiempos. Es decir, yo quiero que la cámara vaya del plano general al sujeto 1, que tarde 10 segundos, después esté 5 segundos, cambia al otro sujeto, vuelva a empezar, o sea, etcétera. Podemos hacer una realización memorizada. Bueno, el caso, por ejemplo, de un teatro, que todos los actores siempre están haciendo Lo siempre mismo, básicamente los durante mismos años movimientos y incluso a tal. veces. Casi se puede decir que se puede preparar la obra antes, entra aquí, se mueve para aquí, se va para allá, etcétera, etcétera, y realmente hacer una realización apretando un botón y que la cámara funcione en piloto automático, ¿no? Lo que hacemos es facilitárselo al operador, y sobre todo que el operador pues tenga ya esa automatización. No quiere decir que él no tenga que trabajar, que siempre sale ese chiste, sino que él ya va a ir por delante preparado. En el caso de que haya una improvisación o haya un cambio, él siempre puede tener el control con el remote nuestro, incluso con la interfaz de cualquiera de las opciones de la PTZ. Muy bien, Jaime, pues oye... Y nos faltaría el tercero. Perdona. Sí, que nos lo dejamos. Hay uno que también es muy, muy llamativo, que también es bastante necesario para determinados segmentos, y que es el autoseguimiento por voz. Es decir, en colaboración con Sennheiser lanzamos también un periférico de Sennheiser, que es, digamos, una placa con 25 micrófonos, que es capaz de tener una captación hasta en un salón de 60 metros cuadrados, y lo que hace es mandarle una señal a la cámara, que nuestra cámara va a seguir a la persona, tipo este autoseguimiento, pero no por movimiento, sino por voz. Entonces, digamos, es muy bueno para mesas redondas o para mesas de congresos, salas de presidencia, etcétera, donde habla uno, contesta otro. Y también nuestro propio software es bastante idóneo, porque, digamos, te da opción de detectar voces, detectar zonas muertas, por así decirlo, donde no tiene que ir. Excluir, efectivamente. Excluir, y luego, sobre todo, delays, que al final no es lo mismo que hablemos tú y yo, como estamos hablando hoy, más o menos pausado, que sea una conversación un poco peligrosa, donde todo el mundo habla, todo el mundo se contesta, y eso sí que hay que ayudar un poco al sistema para que las cámaras no se vuelvan locas. Pero funciona bastante bien. Todavía no hemos podido enseñarlo, más que nada porque también habría que instalar el tema del micrófono. Pero bueno, antes o después haremos seguro una demo y podremos enseñarlo aquí en el programa. Todos son ayudas en definitiva para la producción, tres nuevos softwares que irán llegando durante los próximos meses, y que luego ya os iremos comentando periódicamente. De todas maneras, te digo muchas gracias, Jaime, por presentarnos la cámara y la primera versión de software, aunque no sea todavía la definitiva. Yo tengo un regalito para ti. Como ya, o sea, hombre, ya eres considerado radarista de honor, mira pues tacita, ya tienes taza para hidratarse, que es muy importante. Con agua. Con agua, con lo que quieras. Café, alguna cervecita. Alguna cervecita, aquí cabe todo. Podemos oye, muchas gracias. Claro que sí, para que te acuerdes de nosotros. Y bueno, pues desde luego, ojalá que os haya gustado este vídeo. Nos vamos a despedir también de nuestro sujeto 1 y sujeto 2, los vamos a pinchar ahí. Muchas gracias. Gracias, Josep, gracias, Jordi. Y nada, todos los radaristas, pues nos vemos en el siguiente vídeo, y muchas gracias por verlo.